Los nubarrones los vamos a tener, dicen, posiblemente a lo largo de esta mañana en el Congreso de los Diputados. Va a comenzar a las 12, ya saben, esa sesión del pleno de investidura en el que previsiblemente, y si nada falla, puede salir investido como presidente Pedro Sánchez. Vamos a hablar de ello en los próximos minutos. También seguro que nuestro invitado nos puede dar su valoración al respecto, pero vamos a hablar principalmente de economía y de empresas, porque les tengo que decir que nuestro siguiente invitado acaba de ser elegido recientemente. Ha acabado el año así como nuevo presidente de las cámaras de comercio andaluzas. Él es Javier Sánchez Rojas. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Bien hallada, un placer estar aquí. Bueno, digo que empieza el año con nuevo cargo, pero al que se suma también su presidencia en la Confederación de Empresarios de Cádiz, en la Cámara de Comercio de Jerez, y además hay que recordar que usted está en la vicepresidencia de la CEA y en la Junta Directiva de la COE. No se puede pedir más, don Javier. Bueno, no de ideas, hay opciones, una cosa lleva a la otra, es decir, Sí. No puede ser presidente de las cámaras de Andalucía si no se preside una de las cámaras de Andalucía, y en este caso yo tengo el honor desde hace pocos meses, renové en Jerez y ahora tengo esta nueva responsabilidad que agradezco a los compañeros que por unanimidad, me han designado. Así que es un reto y un placer. Es un reto. Bueno, ahora hablaremos de su cometido, pero permítame que le pregunte por la actualidad más inmediata, porque sabe que si no ocurre nada, si no hay sorpresas, esta mañana puede salir adelante el primer gobierno de coalición de nuestra democracia, de la reciente, desde la transición, formada por el Partido Socialista y Unidas Podemos. Me gustaría saber cuál es su valoración como presidente de las cámaras de comercio andaluzas. Pues estos días me he venido acordando de esa maldición china de ojalá vivas tiempos interesantes, ¿no? Y yo creo que estoy empezando a entenderlas. Hay unos tiempos muy interesantes desde el ámbito político, pero que desde luego no son muy buenos agoreros en el ámbito económico. Y me explico. Evidentemente, después de la conformación de la nueva alianza y del nuevo gobierno, tocará pedir moderación y estabilidad. Esperamos, o espero al menos como opinión personal, que en el día a día, digamos la nueva responsabilidad templa, casi siempre se dice, a los gobernantes. Y aquellos que tengan la responsabilidad de afectar a la vida diaria de los ciudadanos, también de los empresarios, pues aporten estabilidad y moderación, que es lo que venimos desde hace mucho tiempo, quizá demasiado, pidiendo. Es cierto que pide moderación, tranquilidad a este posible nuevo gobierno que va a salir adelante, pero ya conocemos algunos acuerdos en materia económica. Por ejemplo, se pretende derogar esa reforma laboral del 2012, subir el salario mínimo a los 1.200 euros a lo largo de la legislatura. ¿Son medidas que ustedes...? No son medidas que nos gusten, a mí particularmente, y ni a lo que represento. No son medidas que nos aporten certidumbre y estabilidad. Cuando uno lee los papeles, se dice genéricamente derogar la reforma laboral, pero los papeles después hablan de 3 artículos de la reforma laboral que no se especifican. Intuyo cuáles pueden ser, pero a mí tampoco me da miedo eso, individualmente. Es decir, desde la democracia creo que son 37 reformas laborales las que llevamos, unas con más artificios o más ruidos que otros. Pero es normal que en la negociación y en el diálogo y en el consenso, que es donde aspiramos a estar, se puedan reformar las cosas. Lo que no nos gustan son las imposiciones, lo que no nos gustan son demasiados periodos de incertidumbre largo. Permítame un comentario. Sí. Entre este gobierno en funciones y el anterior, llevamos más de 500 días con gobiernos en funciones. Por lo tanto, parálisis de toma de decisiones, parálisis de licitaciones públicas, parálisis de si se van a hacer tal carretera o tal otra, o se deja de hacer tal inversión pública o tal otra, y todo eso para también la actividad económica. Por lo tanto, que arranque un gobierno aisladamente, encapsulado, es buena noticia para dejar de estar en funciones. Por el otro lado, hay mucha incertidumbre y mucha inquietud, y eso no es bueno para la economía, y en eso nos tenemos que ir apañando. En cualquier caso, también se recogen medidas de apoyo a los autónomos. Sí, faltaría más. Quiero decir, creo que un gobierno con la inquietud o la incertidumbre de la que me estaba haciendo eco en el ámbito empresarial, que es el que hoy me permito hablar, si no apuesta o no aporta vías de iniciativas que ayuden a la
la creación de riqueza y empleo. No olvidemos que los autónomos es un valladar importante en la creación de riqueza y la creación de empleo el propio y de empleo para terceras personas. Claro, en cualquier caso, también ha dicho el futuro presidente del Gobierno que quiere hablar con los agentes sociales, tanto con sindicatos como con empresarios. Sí, lo que pasa es que ha tenido oportunidades y no las ha usado. Es decir, la anterior subida del salario mínimo interprofesional, nosotros nos quejamos, el ámbito empresarial se quejó no solo por la subida per se, que se demuestra que no es favorable a la creación de empleo precisamente, sino también por el fuero, porque lo que se venía haciendo desde el diálogo social se convirtió en monólogo social. Por lo tanto, nosotros ahora nos gustaría que se recuperara el diálogo social. Bueno, no ha sido positivo, por lo tanto, ¿no?, la subida a los 900 euros para la creación de empleo. En términos generales, no. Vale. Si fuera positivo, mire, le digo una cosa, ¿por qué no lo subimos a 6.000 euros? Sé que es demagógico, populista y manipulador lo que acabo de decir, pero es gráfico. Es decir, si la solución fuera subir el salario mínimo interprofesional, subámoslo no a 1.200, subámoslo a 3.000 euros. ¿Dónde está el reto? En la competitividad de las empresas, en que las empresas tengamos confianza para crear empleo, y le estoy hablando hace minuto y medio de desconfianza. Por lo tanto, creo que toca templar un poco el balón, coloquialmente hablando, toca aportar diálogo, consenso y negociación, algo que además los empresarios hacemos todos los días con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros trabajadores, y por lo tanto no nos asusta el diálogo y la negociación, porque eso da solo cosas buenas, seguro. Bueno. Vamos a hablar ya de su cometido al frente de las cámaras andaluzas. Luego ya a lo mejor mis compañeros le preguntan más sobre la actualidad, pero me gustaría centrarme en el cometido que usted tiene por delante, porque en su primer discurso se marcó como uno de sus principales retos integrar territorialmente Andalucía. Explíquenos qué quiere decir eso, si hay poca visibilidad quizá en las cámaras de comercio. Bueno, son 2 o 3 retos que engloba la misma idea. Integrar territorialmente Andalucía es usar más la A92. Es abrazar Huelva y Almería. Hay 525 kilómetros de Huelva a Almería y si uno lo hace en el día son 1050. Y eso no es fácil hacerlo. Y dentro de esa imagen simbólica quería meter también la iniciativa de llevar los plenos de las cámaras de Andalucía a todas y cada uno de los territorios, porque, como digo de broma, y que no me malinterpreten los de la ciudad de Sevilla, digo de broma, lo digo en Madrid también, cuando voy a alguna reunión de Madrid, que se ponen los horarios para los de Madrid, hay vida fuera de Madrid. Bueno, pues digo que hay vida fuera de Sevilla y que Andalucía es más grande que Portugal. Esa era un poco la intención y si no lo logro, que me lo reprochen. Pero también aportar un poco de visibilidad, porque en el ámbito empresarial sí somos conocidos, pero, por ejemplo, se desconoce a nivel de la sociedad que si una Cámara de Comercio deja de hacer el trabajo, por ejemplo, de certificaciones de origen, de cuadernos de exportación, etcétera, etcétera, se pararían las exportaciones en Andalucía. Por lo tanto, aquello que no se ve parece que como nos viene regalado, y mi intención es que ayudemos a que todo ese trabajo que se hace desde el ámbito de una entidad pública, como son las cámaras de comercio, pero empresariales, en beneficio de la economía de la región, pues tenga un poco más de visibilidad. Y ahí nos vamos a empeñar. Bueno, a ver si seguro que tienen mucha suerte, porque también uno de sus principales cometidos es ayudar al empresariado andaluz a salir al exterior. Eso es. ¿Cuáles son los retos entonces que tiene el empresariado andaluz a nivel general de cara a este 2020 que nos marcamos? Porque hay que hablar de internacionalización, hay que hablar de nuevas tecnologías, hay que hablar de cambio climático. Hay que perseverar en el comercio exterior. Le doy un dato. Cuando empezó la crisis, en el año 2008, teníamos la tercera parte de empresas andaluzas dedicadas a la exportación. Aquel sector y aquella empresa que le pilló con un pie puesto en el exterior o ha sido capaz de ponerlo en toda esta situación de crisis, ha sobrellevado mucho mejor la situación económica de dificultad. Ahí nos queda mucho por hacer. Hay mucha empresa local que no se ha planteado nunca salir al exterior, que desde aquí la animo a ir a la Cámara de Comercio más cercana. Hay otras entidades como Extenda o como el ICEX, pero las cámaras de comercio como primera ventanilla para preguntar y enterarse de qué tiene que hacer para exportar. Es uno de los temas además para ganar también en autoestima como territorio. Tenemos muy buenas empresas, resisten cualquier comparación, pero salimos todavía poco al exterior. Y
Hay sectores como la agroindustrial, en donde si le hablo del vino, le hablo del aceite, le hablo de los cultivos de primor, estamos exportando y lo estamos exportando muy bien y defendiendo mucho, digamos, la competitividad de esos sectores. Y ya que hablamos del exterior, ¿qué consecuencias cree que puede tener para nuestro empresariado, para los empresarios andaluces, ese Brexit que va a entrar ya el 31 de enero, aunque hay un año de transición, y bueno, y los aranceles estadounidenses, que ya los estamos padeciendo? Ahí parece que hay buenas noticias, o por lo menos menos alarmantes que de donde veníamos, con el acuerdo posible con China, pero ahora aparece la nueva situación con Irán, es decir, el ámbito exterior no está excesivamente, no induce al optimismo. Con respecto al Brexit, llevo tiempo comentando cuando puedo, y ahora me lo propone usted, diciendo, hasta hace muy poco no sabíamos qué querían los británicos, por lo tanto, difícilmente nos podíamos preparar los demás. Ahora ya le hemos visto un poco más claras las ideas a los británicos y creo que las empresas hemos hecho el trabajo, en el sentido de planes de contingencia, de cómo poder afrontar esa desconexión. Pero hay cosas que, como no hay precedentes, creo que tanto a nivel de Estado como a nivel de empresas individualmente no vamos a poder valorar y vamos a tener que ir afrontando conforme ocurra. Yo no sé, también en esto he tenido una sensación del eterno mal estudiante que siempre espera que el profe el último día le aplace el examen. Yo no sé si de aquí al 31 de enero va a haber nuevas noticias. ¿Sí? No lo sé, porque es que ya llevamos 5. Creo que son 5 los aplazamientos que ha habido en este planteamiento. Por lo tanto, creo que las empresas sabremos responder, las que están además habituadas a salir al exterior. Hombre, esto es una inquietud, es una duda muy importante, pero creo que sí hay que atender más al entorno social del epicentro de la línea, por ejemplo, en donde estamos conviviendo, se van a generar escenarios que sí vamos a tener que ir planteando. Por ejemplo, ¿cómo vamos a llevar algo tan básico como el suministro de pan desde la línea a Gibraltar? Hay que ir a Algeciras, hay que pasar un PIF, tiene que ir en barco. Muchas dudas. Por lo tanto, son dudas que afectarán a la economía, porque todo lo social termina teniendo trascendencia económica si no se atiende adecuadamente. Y creo que ahí se está trabajando poco y creo que habría que oír más un poco a la gente del entorno de donde está el epicentro, podríamos decir en Andalucía, del Brexit, que es la línea en primer lugar, Campo de Gibraltar y provincia de Cádiz. Bueno, si queréis hacerle alguna pregunta a que Javier sean Sánchez fáciles, Rojas, por favor. es fácil. No, muy fácil. Javier Caraballo. La situación política en España, lo venimos comentando, es de una enorme crispación, inestabilidad, bronca. En Andalucía el Gobierno no tiene una mayoría parlamentaria estable, pero sin embargo está gobernando con mucha estabilidad, ha aprobado 2 presupuestos en un año. Cuando se bueno, habla... 3, dice el consejero, 3, porque sí, aprobó el 18, el 19 y el 20. Vale. 3 sí, bueno, presupuestos. Todo este entorno, ¿cómo nos influye a los andaluces? La inestabilidad que hay a nivel nacional, la conflictividad en Cataluña, ¿eso se traduce en una mayor confianza para invertir en Andalucía? El Gobierno dice que sí, pero ¿hay datos que puedan respaldar eso? Yo lo percibo cuando voy a Madrid y es lo que me preguntan y es lo que empiezo a ver como, digamos, como parte positiva porque todo no es ni para siempre ni negro o blanco, hay multitud de gamas de grises. Sí hay percepción de que tenemos una oportunidad en Andalucía ahora, digamos, de estabilidad, que no, sobre todo cuando se compara, que es cuando uno gana o pierde en la vida, ¿no? En este caso yo creo que ganamos de estabilidad no solo porque la tiene el acuerdo de gobierno andaluz, sino que cuando uno compara con lo que hay en Cataluña o con lo que lo que estamos viviendo en las últimas semanas o meses a nivel nacional, pues es evidente que en Andalucía hoy tenemos una estabilidad que es valorable económicamente. Si hablo de la inestabilidad que genera desconfianza, claro que en esa ecuación la estabilidad genera confianza. Y se está viendo en datos económicos que no solo vienen de este año, es verdad que algunos son de años anteriores, son del año 18, que también Andalucía tenía estabilidad, en este caso con un gobierno del PSOE apoyado con Ciudadanos. Pero creo que esta ahora es una oportunidad para Andalucía, que si pudiéramos perseverar en estos próximos años en esa estabilidad y nos dedicamos a que la ciudadanía, digamos, arreglar los problemas de la ciudadanía, que es una manera de decir crear riqueza, crear empleo,
evidentemente hay una palanca de cambio en Andalucía importante. Patricia, Pero la tenemos que saber aprovechar entre todos. Vale. Sí, os pido por favor una sola pregunta No, y sí, muy brevedad en rápida. el contexto para... Usted antes ha dicho que... Buenos días. Buenos días. Señora Roja, que no le asusta la negociación y el diálogo. Probablemente el viernes veamos un acuerdo por primera vez después en el periodo democrático, sí, un gobierno de Unidas Podemos con el Partido Socialista. ¿El empresario le asusta ese acuerdo? Mire, le podría decir hasta que en Andalucía nos coge entrenados. Sí. Aquí tuvimos un gobierno PSOE con vicepresidente de Izquierda Unida, una directora general de comercio que era la tutelante de las cámaras de comercio, por cierto, creo que hoy es alcaldesa de un pueblo de Córdoba, no recuerdo el pueblo. Quiero decir que ya hemos vivido esos escenarios y al final uno tiene que meter la capacidad de diálogo, la capacidad de convencer al otro en ambas direcciones y de ese diálogo salieron cosas adelante de las que yo no me arrepiento ni me arrepentiré. Lo que creo que sería un error es la imposición de posturas, es la imposición basada en una mayoría que no se tiene, porque por denominación un gobierno de coalición es porque no hay mayorías. Por lo tanto, creo que este país ha sido capaz de construir en 40 años muchas cosas desde el diálogo y cuando nos han salido las cosas mal es cuando se hacen unilateralmente las cosas y creo que con esa palabra ya me estoy refiriendo claramente a algo que está muy de actualidad. Pepe, brevemente. Sí, el escenario que sin inventar nada, lo que conocemos del nuevo gobierno aparente que puede salir, ¿no? Ya hablan muy concretamente, una subida de impuestos muy importante, potente, mayor gasto, también anuncian, importante también, cuotas más elevadas de autónomos, posible ruptura de la unidad de mercado aún mayor, por parecen las tensiones de Cataluña, País Vasco, etcétera, y a su vez tenemos un futuro ministro de Consumo que dice que el modelo sostenible de alto valor humano es Cuba, y por otro lado un vicepresidente que dice que subir el salario mínimo, esto aumenta el flujo de dinero en las manos de las familias y que esto genera más riqueza. Este es el escenario, don Javier, o sea, usted me perdona, pero se lo planteo así. Claro. Dígame, ¿qué le parece? Pues mire, me entran ganas de bajarme y salir corriendo, pero la responsabilidad de los que nos toca ser interlocutores es quedarnos, enfriar aquello que merece la pena enfriar para que nos lleve a ser capaces de construir en común, que es como hemos hecho las cosas en este país en estos 40 años atrás. Bien, desde el respeto al sistema democrático, desde el respeto a la monarquía parlamentaria, desde el respeto al Estado social y democrático de derecho que dice la Constitución. A partir de ahí viene la parte económica también. Nosotros creo que nos mojamos suficiente en el anterior intento, en las anteriores elecciones, cuando todo el empresariado dijo sería magnífico un gobierno del PSOE con Ciudadanos que sumaba 180 diputados y se nos dijo que los empresarios no votábamos. Bueno, ¿hay algo más totalitario que eso? Bueno, esto nos ha llevado a un escenario en donde creo que desde la parte civil, que modestamente podemos representar los empresarios, nos toca aportar, entiendo, diálogo, capacidad de negociación, enfriar un poco los temas porque desde la calentura casi todo sale mal. Y desde las palabras gruesas, casi todas las posiciones terminan siendo irreconciliables. Y por lo tanto, a nosotros, que partimos siempre desde la capacidad empática de ver qué necesita el otro y dónde podemos llegar a un acuerdo, le doy un dato. En Andalucía se firman 725 convenios colectivos todos los años. Desgraciadamente son noticias los 4 o 5 conflictos que son el origen de la solución después. Los otros 720 se firman con normalidad, por lo tanto, y habrá posturas teóricamente más antagónicas que la representación sindical y la representación empresarial. Claro. Patricia. Muy breve, me ha puesto en bandeja la pregunta. Se le dijeron a los empresarios que los empresarios no votaban en la anterior legislatura, ¿no? Cuando se pudo hacer ese acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y PSOE. Ahora le consta que ha habido por parte de la COE contactos con Ciudadanos precisamente para que se abstenga y no dependa este gobierno para ser investido presidente de los votos de los independentistas.
No me consta. Sobre todo teniendo en cuenta que Ciudadanos ha hecho bandera de los consta, autónomos, ¿no? Y de los no me empresarios. constan esos contactos si los ha habido o no. Lo que sí sé es que desde el principio, tanto los empresarios, todas las entidades que representamos a los empresarios, las cámaras, la COE, hemos pedido estabilidad y moderación. Y a este gobierno que está a punto de salir, también creo que le podemos pedir estabilidad y moderación. Creo que cuando llegó el gobierno, y algunos ya vamos teniendo edad, del primer gobierno del Partido Socialista del año 82, se generaron muchas inquietudes en la economía. Hoy se ven las cosas de otra forma. A eso es lo que yo aspiro, que entre toda la sociedad seamos capaces de que un nuevo gobierno que genera, reitero, inquietud, incertidumbre, y eso no es bueno para la economía, sea capaz, con ayuda del diálogo social, de generar. Y después reitero también lo que he dicho antes, que nada es para siempre. Esta será una legislatura como tenga que ser, larga o corta, pero no más de 4 años. Por lo tanto, en estos 4 años tenemos que ser capaces de seguir creciendo en empleo y en riqueza. Antes de terminar, señor Sánchez Rojas, quiero volver otra vez a Andalucía, porque es verdad que hay un dato importante, que en el 2019 nuestra comunidad fue una de las comunidades, creo que solo por detrás de Cataluña, que lideró el crecimiento en el número de autónomos. Sí. Las cámaras de comercio andaluzas contribuyen a ello. Me gustaría, Sí. antes de terminar, háblenos de la salud de las cámaras de comercio. Nos ha hablado de los objetivos que tiene por delante, pero, por ejemplo, la de Jaén... ¿va a poder resucitar, dicho de alguna forma? No puedo todavía decir en qué condición, porque no está tomada esa decisión, la tiene que tomar la Junta de Andalucía, que está liquidando la de Jaén, pero como se decía, el clásico, más temprano que tarde, Jaén, con las cámaras de Andújar y Linares, tendrá asistencia y tendrá una cámara que represente a la provincia de Jaén. El resto de las cámaras, la salud, necesitamos evidentemente claridad en las vías de financiación que están, según la ley, en la Consejería de Economía y Empleo, de Economía y de Empleo, en varias vías. Ahí hay líneas de trabajo para autónomos clarísimas y es una de las importantes trabajos que se realiza en el día a día. Y ahí la ley de cámaras que se aprobó hace escasamente 3 o 4 meses, que por cierto fue una ley de lectura única, liderada por Mónica Moreno de Ciudadanos, diputada andaluza, y votada por unanimidad de la Cámara, cosa que se convierte en noticia porque no es habitual. Derivada de esa ley, hay que buscar una fórmula de financiación para la parte de servicio público que hacemos como entidades públicas que somos. Bueno, pues mucha suerte en su cometido. Muchas Javier gracias. Sánchez Rojas, presidente de las Cámaras de Comercio de toda Andalucía, representando a toda Andalucía, que tenga mucha suerte, lo dicho. Y nos vamos a volver a Madrid, si le parece, porque la actualidad manda. Nos vamos con Mercedes Fonseca.